y 6 meses de oscuridad. Entonces hay una influencia, digamos, de la Tierra misma sobre los trastornos mentales. Bien, vamos a ver entonces un poco sobre este tema. Entonces, lo primero que les dije que era una forma de psicosis, entonces yo tengo que saber el concepto de psicosis. Y entonces nos dicen que esta psicosis es una realidad ampliamente distorsionada con o sin comunicación sensorial. Se está refiriendo sobre todo a la parte sensorial, tanto visual como auditiva, porque vamos a ver que estos pacientes tienen alucinaciones, que se puede llegar a la esquizofrenia mediante medicamentos, sí. Por ejemplo, las metanfetaminas, la misma anfetamina que es un derivado de la adrenalina, puede llegar a provocar trastornos psiquiátricos. Generalmente estos medicamentos sirven para adelgazar. Entonces estos fármacos que se utilizan con esa finalidad no solamente elevan la presión arterial, sino que también provocan trastornos psiquiátricos. Entonces esta obnubilación, esto es obviamente un título, por eso está con amarillo, ¿no? Es una evaluación incorrecta de la persistencia de los pensamientos, sentimientos o percepciones, inferencias defectuosas sobre la realidad externa. Y dentro de eso vamos a tener las evidencias clínicas. Entonces, como ven ustedes, aparecen los delirios, pero aquí están las alucinaciones. Esas alucinaciones, ¿no?, pueden ser visuales o auditivas. Y también quiero relacionar un poco con la religión. La religión está muy metida con todo este tipo de cosas porque recuerden ustedes, hay películas como El Exorcista, todo ese tipo de cosas que están relacionadas tanto con la epilepsia como con los trastornos psiquiátricos, la posesión demoníaca y demás cuestiones. Pero no solamente eso, existen en la historia de la humanidad, no estoy diciendo que tal iglesia, no quiero calificar a ninguna porque no me interesa tampoco hacerlo, pero han habido personajes como Charles Manson, que hizo un crimen tremendo con una actriz llamada Sharon Tate, que estaba embarazada, y que otras mujeres participaron del asesinato. Era como un dios, si se quiere, el hombre, y que por último cayó a la cárcel y él dijo que igual iba a salir de ahí. Después hay otros que tienen, digamos, comunidades evangélicas que compran incluso islas o terrenos, ¿no?, donde han llevado a la gente, han construido casas y han vivido bajo esa forma, y incluso el que se cree Jesucristo o enviado de Dios, tenía la capacidad de tener varias mujeres y todo ese tipo de cosas, y que consumían drogas, y que les dijeron que incluso deben de tomar el veneno para matarse y todo ese tipo de cosas que Dios les había dicho. Eso de que Dios le dice son alucinaciones auditivas, ¿no?, y otras veces ven también estas imágenes, ¿no?, que generan alucinaciones visuales. Después tienen pensamientos y comportamientos desorganizados también estas personas que poseen este tipo de problemas. Entonces es complejo. Obviamente que en psiquiatría ustedes lo van a ver ampliamente, y que quede claro que estas diapositivas en realidad no son mías, son del Instituto Psiquiátrico de la Argentina y demás cuestiones. Bueno, manifestaciones clínicas de la psicosis. Entonces tenemos trastornos psiquiátricos, condiciones neurológicas, pueden haber también relacionados con trastornos metabólicos y endócrinos, y es inducida farmacológicamente, como les estaba hablando, acerca de derivados de la adrenalina, sobre todo de la línea de la alfa-adrenalina. Recuerden que la adrenalina tiene dos acciones, alfa y beta, son alfa-adrenérgicos, y donde se encuentra la anfetamina, que es un anorexígeno, o sea, evita el comer, ¿no? Por lo tanto, la gente consumía mucho esto para bajar de peso, pero eleva la presión arterial debido a que tiene una acción alfa-adrenérgica
y genera trastornos psiquiátricos. Dentro de esto, ¿no es cierto?, la denominada psicosis, y dentro de la psicosis, obviamente, la esquizofrenia. Entonces, hay muchos fármacos que pueden inducir farmacológicamente. Dentro de las metabólicas, por ejemplo, el aumento de esteroides, sobre todo grupo corticoide, pueden generar también este tipo de problemas, por eso habla de metabólicas endocrinas ahí en la diapositiva. Entonces, bien, vamos a continuar. Ahora, esquizofrenia, el concepto de esquizofrenia también vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver, es una propaganda de una película, esto, ¿no? Como pueden ver, de Frederick March, pueden observar ustedes, dice Dr. Hinckley y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, es la misma persona, pero cambia la personalidad y se transforma en este otro personaje y él suele decir, él me dice que haga esto, ¿no? Entonces, en realidad es la misma persona, pero desdobla su personalidad, su pensamiento, su forma de ser. Después vamos a ver varios ejemplos para que ustedes puedan ver y que quede claro cuando hagan la explicación, no solamente las personas enfermas suelen tener algunos rasgos de esto, también nosotros como personas normales solemos tener este tipo de conducta, sin embargo, eso no es considerado esquizofrenia. Tiene que haber síntomas mayores y menores para que exista eso y además de un tiempo, mínimamente un mes y normalmente debe de pasar 6 meses que tengan de manera constante estos elementos de trastorno para nosotros calificar a una persona de esquizofrénico. No es que se haga el diagnóstico de la noche a la mañana. Ustedes pueden ver aquí que tenemos uno de los psiquiatras que hizo las investigaciones, que quede claro, es un psiquiatra alemán, Kraepelin, como pueden ver ahí. Vean aquí dice Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, ¿no? Este tema es elaborado por gente que conoce bastante bien sobre este tipo de problemas. Pero es importante que conozcamos para que veamos que no todos los trastornos llamados esquizofrenia pueden ser curados, sino que existen algunos que no tienen cura, que no tienen una solución y eso depende de alteraciones en la estructura anatómica, sobre todo de los ventrículos, sobre todo del tercer ventrículo más que de los otros también. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿Qué dice Kraepelin entonces con respecto a la esquizofrenia? Originalmente la llamó demencia precoz. Demencia produce una incapacidad cerebral precoz, comienzo típico en la adolescencia. O sea, la esquizofrenia puede presentarse en gente adolescente, que son incluso mucho menores que ustedes en términos de edad, puede ya aparecer este tipo de trastornos, que vamos a ver luego más adelante también una clasificación de la esquizofrenia. Entonces, complejidad de la esquizofrenia, no hay un cuadro clínico único, de hecho hay 6 tipos de esquizofrenia que vamos a ver, ¿no? Entonces no hay un cuadro clínico único, múltiples síntomas característicos, síntomas en muchos campos, por ejemplo en el campo emocional, en trastornos de la personalidad, como hemos visto en la propaganda de la película, por ratos representa a un doctor y por ratos representa a un malviviente, si ustedes quieren. También trastornos cognitivos y también de la actividad motora, porque muchos de estos se retraen, tienen una mirada con parpadeo seguido y vamos a ver algunos trastornos que tienen que ver con la actividad motora también, porque está implicada pues neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Bueno, vamos a ver eso. Seguimos con Kraepelin, ¿no? Diferencia la demencia precoz de la locura maníaco-depresiva. Ya aquí tenemos otro trastorno psicótico, la locura maníaco-depresiva, y está haciendo ya diferencia con la demencia precoz. Comienzo temprano, deterioro marcado, diversidad de signos y síntomas, importancia de la volición y de la afectividad también suele encontrarse. Bueno, luego aquí tenemos otro psiquiatra, ¿no es cierto? También de origen alemán, ¿no? Bleuler. Entonces, Bleuler hace también entonces un concepto
ya no la denomina demencia precoz, como hemos visto hace un instante, y vamos a ver cómo la denomina él en sí. Entonces, Bleuler habla de los síntomas fundamentales, denominó al trastorno esquizofrénico. A partir de este momento, entonces, se conoce ese trastorno desde que Bleuler le puso el nombre de esquizofrenia. Se centró sobre todo en los síntomas característicos, enfatizó la fragmentación del pensamiento. Van a ver que en muchos de los ejemplos, cuando veamos las esquizofrenias epifrénicas, paranoide, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo se producen esas fragmentaciones del pensamiento y la posible recuperación parcial. Fíjense, la posible recuperación parcial siempre y cuando sean trastornos leves de la esquizofrenia y donde no haya implicancia sobre la estructura anatómica de estos, digamos, del tercer elemento. Y el otro elemento importante, ¿no?, que hay una heterogeneidad, no es homogéneo del grupo de las esquizofrenias, son diferentes, de diferentes maneras se pueden presentar en los pacientes. Vuelvo a repetir, algunas que tienen un tratamiento farmacológico que responden a ello y otros no. Entonces, dentro de los síntomas fundamentales, alteración de las asociaciones, embotamiento afectivo, hay abulia, fíjense, hay autismo, algunas formas de autismo están implicadas también en esto. Ambivalencia, atención reducida, suelen tener estos pacientes que tienen esquizofrenia, según el relato de Bleuler. Entonces vamos a ver el último psiquiatra que vamos a presentar ahora. Vean ustedes el apellido Schneider. Schneider también vierte sus conceptos acerca de la esquizofrenia. Vuelvo a repetir, son psiquiatras renombrados, todos ellos alemanes. Entonces, Schneider dice, está interesado en los síntomas patognomónicos, síntomas de primer orden. Por ejemplo, voces que dialogan son las alucinaciones auditivas que pueden estar en el pensamiento del esquizofrénico y que pueden ser de diferente origen, como si dos personas estuviesen, digamos, discutiendo. Voces que discuten entre sí, inserción, robo, discusión del pensamiento. Piensan los esquizofrénicos que entran a su mente y le roban su pensamiento. Había un enfermo de esquizofrenia que fue a ser atendido a la clínica Monte Sinaí, que queda en el comercial Chiriguano, en la parte posterior, es decir, estoy hablando del tercer anillo externo, donde un psiquiatra que es docente de aquí, el doctor David Suselberg, tiene una clínica que se llama Monte Sinaí. Entonces, el psiquiatra atendió a este sujeto y luego él, de que salió, digamos, de la clínica, fue al canal de los Arias y dijo que le había puesto el judío un chip en la cabeza como para robarle los pensamientos, ¿no? Y esta gente, digamos, estoy hablando de los Arias, creyó en la versión del esquizofrénico, porque en realidad no hay que creerle. Y también vamos a ver que la esquizofrenia ha tenido un premio Nobel de física. Fíjense, un premio Nobel de física siendo esquizofrénico. Entonces, vamos a ver la película, se llama la película y se la recomiendo yo, ¿no? Se llama Mentes Brillantes, así se llama la película, véanlo en YouTube y van a ver que es una extraordinaria película y se trata de un físico con, obviamente, actores que tienen mucha valía, digamos, en el campo de la cinematografía. Entonces, eso vamos a ver dentro de esto. Ahora, esto ya es resumido, qué es lo que en realidad ha dicho cada uno de los psiquiatras que acabamos de observar, tipos específicos de ideas delirantes y alucinaciones, dice Schneider. Bleuler dice escisión, o sea, partición del pensamiento e incapacidad de relacionarse con el entorno, y Kraepelin, pobreza emocional, abulia, pérdida de la identidad. Dice, obviamente, psiquiatra y autor, obviamente, de libros también que tienen mucho que ver con la psiquiatría, ¿no? Entonces, ahí tenemos las diferentes opiniones de la gente.
Bueno, entonces vamos a tener la esquizofrenia sin síntomas característicos únicos, muchos síntomas, todos ellos presentes en algún caso, pero ninguno presente en todos, manifestaciones en el pensamiento, emociones y relaciones interpersonales, y una enfermedad entonces multisistémica vendría a ser la esquizofrenia, ¿no? Y será desde las personas jóvenes como también en las personas adultas. Entonces vamos a ver un poco de la epidemiología. También es importante conocer en qué lugares, quiénes son los más afectados, si los hombres o mujeres, qué edades son las más frecuentes o no. Eso vamos a ver en estas características epidemiológicas. Entonces, riesgo a lo largo de la vida, apenas el 1% de la población, 1 por cada 100 habitantes, la incidencia de 0,102 por cada 1000 habitantes, ¿no? La prevalencia puntual, 4 por cada 1000 habitantes, relaciones por sexo, igual en hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia, la edad de aparición, hombres entre 15 a 25 años y en mujeres de 25 a 35 años. En los hombres se da con mucha mayor frecuencia ya en edades bastante juveniles. En poblaciones con mayor prevalencia, entonces poblaciones urbanas, clases socioeconómicas bajas, poblaciones emigrantes, riesgo de suicidio a lo largo de la vida el 10% y la incidencia de suicidio 147 a 750 por cada 100.000 pacientes esquizofrénicos al año. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un resumen epidemiológico con respecto a esta patología. Hay mucha gente que consume productos energizantes que también pueden terminar en esquizofrenia. Me estoy refiriendo al Red Bull y además cosas que consumen asociadas al alcohol y a otras drogas que suelen hacer los jóvenes, y entonces ahí vienen tantos desastres que solemos observar dentro de nuestra sociedad. Entonces vamos a ver las manifestaciones psicopatológicas también de la enfermedad en esta parte. Y aquí tienen la película del físico que ganó el premio Nobel, que era esquizofrénico. Obviamente es el actor, no es el real personaje que ganó el premio Nobel. Y ustedes pueden ver aquí existen fórmulas de física, pero él era un esquizofrénico, un ser que veía, digamos, agentes de Scotland Yard, agentes secretos. Él observaba casas donde ellos vivían, cosas que no existían en realidad, veía ese tipo de cosas. Y aun cuando recibe el premio Nobel, estando ya bastante entrado en edad, ¿no? Logra dominar su esquizofrenia, pero termina viendo cosas que en realidad no las ha tenido. Y en esa época, que ese señor sacó el premio Nobel, no había medicamentos cómo controlar la esquizofrenia, y él lo hacía de manera voluntaria. Entonces, él fue consciente de su patología y la terminaba de controlar. Se la recomiendo, se llama, vuelvo a repetir, Mentes Brillantes. Es una película extraordinaria. Bueno, aquí vamos a ver, como dice ahí, ¿no es cierto? Un poquito vamos a bajar. Dice ejemplos de algunos síntomas. Aquí tenemos el síntoma, por ejemplo, percepción delirante. Si encontramos esta percepción delirante en alguna persona, puede suponerse que tiene ya un fondo esquizofrénico. Fíjense lo que dice: supe que la policía me buscaba cuando vi que la farola de mi calle no funcionaba y se salta a otra cosa, ¿no? Cuando el cartero abrió la puerta con la mano derecha, supe que el mundo terminaría mañana. Estas cosas, ¿ustedes creen que no existen? Sí existen. Y que fueron y son de propaganda mundial, no solamente, digamos, se quedan en las personas así. Y la gente cree en esas estupideces, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la COVID-19 decían que tenía imán porque se prendía las monedas, digamos, donde le vacunaban, y la gente cree, en serio, de verdad cree eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se prende la moneda? Por cochino, porque si se bañara, entonces se resbala la moneda. Esa grasa detiene la moneda, y no. ¿Por qué va a haber? ¿Qué tiene que ver, digamos, los imanes? No tienen absolutamente nada que ver. Han roto antenas 5G por nada más el COVID, porque
Obviamente al ponerle la vacuna van a dominar al mundo, nos van a dominar nuestro cerebro y demás cuestiones, ¿no es? Entonces, y esa propaganda hacen por todos los lados y hay gente que no quiere vacunarse. Por último, los ministerios han dicho, bueno, el que quiera se vacuna y el que no, no. Por último, ¿no es? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos científicos de eso? Es una estupidez total, ser cretinos, digamos, porque no hay una razón. Si estudiarían un poco más el fondo de la cosa, verían que son interesantes las vacunas y más bien hacen demasiado esfuerzo los científicos en tratar de resolver a corto plazo, digamos, este tipo de cosas. Bueno, ahí tienen ustedes eso. O sea que estas cosas de que mañana se va a acabar el mundo, lo tenemos. El año 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? Los religiosos viven diciendo que incluso jamás el ser humano ha llegado a la luna porque Dios no lo permite. ¿Cómo saben? Incluso hace una semana los de la India han llegado a la luna en un cohete lanzado por ellos. Y eso que tienen una pobreza terrible en la India. Sin embargo, lo han hecho. Y esas cosas no vamos a creer. Entonces, ¿para qué nos enseñan en el colegio los planetas que son igual que la Tierra? Obviamente que la Tierra no es circular o redondita como se ve. Obviamente eso es el aire. Es como una papa, si ustedes quieren, como una... no sé cómo se llamarán las papas, pero una papa harinosa, ya está. Puro hueco y demás cuestiones. Ya eso podríamos decir algo así, es la Tierra en realidad. Y obviamente también tiene muchas fuerzas que atraen las cosas y por eso es que en líneas generales no nos vemos de cabeza ni mucho menos. Y además por el tamaño mismo de la Tierra. Entonces, estamos viéndola a la Luna y creemos que la Tierra es plana, son ceras. Y hay harta gente que entra en Internet, hasta el día de hoy creen que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque un sujeto llamado Enoch, que según él ha viajado, digamos, a todos los cielos, dice que la Tierra, en los bordes de la Tierra hay el abismo, y de ahí hay mucha gente que dice que sí, y que eso es así. Y no es cierto, porque hasta podemos ver la redondez de la Tierra cuando nosotros estamos viajando y vemos que desaparecen los vehículos, obviamente que se van perdiendo en el horizonte, igual los barcos. Bueno, entonces, ideas delirantes, persistentes y extrañas, delirio bizarro. Fíjense lo que dice: me observaban desde una nave espacial extraterrestre y me han puesto en un escáner dentro de la radio para mantener las señales de microondas. Mi vecino echa gas venenoso a través de las paredes por la línea telefónica. No puede haber, bajo ningún motivo, haber hecho un gas a la línea telefónica. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Son ceras, digamos, ¿no? No sé cuántos de ustedes han visto extraterrestres o alguna cosa así, digamos, ¿no? Yo en mi vida no he visto y voy a morir sin ver ese tipo de cosas. Sin embargo, hay otra gente que los ha visto, ha charlado con ellos, se los han llevado a otro planeta, ¿no? Ya han estado en Marte y no hay nadie que en realidad habite todo ese tipo de cosas. Entonces, es gente así, ¿no? Por eso es muy cuestionable las cosas si uno se pone a leer de todo y tiene la mente abierta, o si no la tiene y la tiene cerrada. Ahora yo voy a decir lo que yo siento y veo. De que existe Dios, existe Dios. De verdad le estoy diciendo que eso es lo que yo creo, no otra cosa. Que Jehová en realidad es el que creó esto, no creó nada de eso. La primera cultura que ha tenido escritura son los sumerios, no los judíos, los sumerios. Y los sumerios cuentan otra historia, que vinieron de otro planeta, hicieron ingeniería genética, crearon al ser humano, y entonces el ser humano por eso es que tiene la piel más delicada, no es en realidad de esta tierra, es un híbrido, si ustedes quieren, con los simios. Tal es así que crearon otros que hablan del nombre del hombre de Cromañón, de Neandertal y demás cuestiones, que son los ensayos genéticos que hicieron los veterinarios suelen hacer eso. Hay gatos sin pelo, ¿no? Hay gatos de todos los tamaños, hay tomates cuadrados para que entren cabal a las cajas y todas las cosas que se puede hacer con ingeniería genética. El ser humano ahorita es capaz de crear un ser humano. Se los puedo asegurar. Lo que pasa es que la religión y todas las cosas prohíben
las cosas, pero de que pueden hacerlo, ya tienen todo el ADN codificado. Y el caduceo nació de eso. Entonces, si uno tiene eso, esa mente abierta, puede llegar a entender muchas de las cosas. Pero eso no significa que no exista Dios. Eso no significa bajo ningún motivo. Entonces, que ellos se hayan hecho llamar dioses. Recuerden que incluso cuando llegaron los españoles a la América, los indios le hacían reverencia porque pensaban que había venido de otro planeta, porque eran rubios o alguna cosa de esa. Siempre el ser humano piensa que eso es así. Entonces, son cosas que existen, ¿no? Y que muchas de las cosas son mentiras. Por ejemplo, siempre han hablado de las pirámides que son tumbas de faraones y no han encontrado nunca un cadáver allá adentro. Jamás. Nunca. En otros lugares existía. En la ciudad de Luxor, no sé dónde, digamos, han hecho excavaciones y ahí han encontrado a Cleopatra, bueno, a todos los faraones que han podido encontrar. Bueno, ahí está. Pero la tierra es llena de misterios, entonces ahí tenemos ese tipo de gente que puede ser también. Bueno, seguimos con los ejemplos de algunos síntomas. Delirios persecutorios. Por ejemplo, mi vecino me espía para el gobierno. Hay mucha gente que vive pensando en eso. Por ejemplo, que ahí viene, seguro que debe estar hablando para mí. ¿Cómo saben que está hablando para él? Nadie sabe. Y me cae mal por eso. ¿Vale? Entonces, por eso digo, si la gente se halla, digamos, espiada, de todo anda mal de la cabeza, uno de esos de ego moral, porque siempre habla de que quieren matarle. Nadie lo quiere matar al tipo, ¿para qué van a ensuciar sus manos? Dicho nada que ver, ¿no? Delirios de referencia, entonces hay mensajes ocultos dirigidos a mí, escondidos en lo que dicen en la televisión y la radio. Cuando veo a la gente hablar, sé que están hablando de mí. Bueno, han visto varios libros y novelas y todo eso, por ejemplo, La ballena rosada, no sé qué cosa, mensajes dentro del texto, igualito que en la Biblia, ¿no? Hay gente que se dedica a estudiar y a hurgar ese tipo de mensajes ocultos. Por ejemplo, aparecen todos los nombres de los papas, dice. Aparecen no sé qué cosa, ¿no? Que están metidos dentro de la Biblia como mensajes ocultos. Hay alta gente que hace eso, vive enloquecida está esquizofrénica porque vive pensando en estupideces en vez de seguir la vida adelante, que no, algún día se va a acabar la tierra, sí, porque es un ser vivo. La tierra es un ser vivo. Cuando los parásitos molestan mucho, que somos nosotros, entonces aparecen los terremotos, los tsunamis y toda la mierda, digan al diablo, a los virus que molestan, porque los seres humanos miércoles que somos dañinos, ¿no es verdad? Y listo, la tierra tiene que defenderse, es un ser vivo, ¿no? Y nosotros lo queremos matar siempre, pese a que es nuestro hábito. Bueno, trastornos del pensamiento y neologismo. El paciente dice, bajó hacia atrás de la plaza en un estilo de coche lunar hasta el avión. O sea, dice algunas cosas y no dice nada. Entonces, ahí tenemos trastornos del pensamiento. Está mezclando cosas, un poquito de eso, si ustedes quieren. Es Cantinflas. Cantinflas empieza a hablar una cosa y termina diciendo cualquier otra cosa para que se le cruce, digamos, en el camino. Entonces ya está, ¿no? Pero fíjense que nunca Cantinflas fue esquizofrénico, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que hay gente que puede ser así, que no necesariamente se puede calificar de esquizofrenia las cosas que tengan, basta que tenga un síntoma, no es esquizofrenia. Entonces, inserción o robo del pensamiento. Me meten pensamientos en la cabeza y luego me los quitan. Nadie hace eso. Y mejor todavía estamos como estamos, porque si pudiéramos nosotros leer los pensamientos, ya nos hubiéramos terminado los seres humanos. Una cosa es lo que el cerebro piensa y otra cosa es lo que la boca dice. Vivimos en una hipocresía constante, ¿no es verdad? Entonces, porque no decimos la verdad de lo que realmente pensamos. Incluso en las religiones dicen, no debes de pecar ni siquiera con el pensamiento. Que tire la primera piedra que no ha pecado con el pensamiento. Seguro que sí, seguro que sí. ¿No es verdad? Entonces, ya está.
Ya, entonces, difusión del pensamiento, los pensamientos se escapan de mi cabeza, los demás pueden captarlo y saber lo que estoy pensando. Nadie puede saber lo que uno está pensando. Nadie puede saber lo que uno está pensando, salvo que lo diga en voz alta, no. Pero de otra manera no. Uno puede estar mintiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya está. Delirio de estar controlado. Controlan mis pensamientos y me hacen sentirme triste. Todo lo que más o menos le dije que había dicho ese señor, digamos que fue atendido en la clínica Montesina, y entonces le metieron un chip y le robaban sus pensamientos, o controlan los pensamientos. Debe tener algún tipo de máquina para hacerlo, crean un campo de fuerza que me empuja contra, digamos, la pared. Entonces ustedes pueden ver ahí también, ¿no es cierto?, cosas que no son ciertas, pero que sin embargo los esquizofrénicos piensan que eso es así. Nadie está robando pensamientos de nadie, nadie. Entonces, si eso existiese, el mundo realmente sería caótico, muy problemático, digamos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que no es, digamos, la cosa así. Voy a achicar un poco esto, porque está muy grande y no se puede. Ya. Bueno, muy bien, entonces ahí está, ¿no? Para que nosotros podamos ver un poco. Ya. Vamos a seguir viendo ejemplos, ¿no? Ejemplos de algunos síntomas, de algunas alucinaciones auditivas en tercera persona. Oigo una voz que dice, es un tonto, le odio, y otra voz que dice, yo no le odio, no es tan tonto, ¿no? Entonces, hay voces que dialogan, que le dicen al oído, por eso dicen, el Señor me ha dicho esto, ¿no? Que el mundo se va a acabar el año 2000. Entonces ya empiezan los pastores a hablar, las onceras que creen escuchar. Entonces una tropa de esquizofrénicos, y lo ideal, digamos, es llevarlo a un psiquiatra para que lo compongan, porque no pueden generar, digamos, ese tipo de caos en la gente, ¿no? Voces que comentan la actividad en curso. Oigo una voz que habla sobre lo que estoy haciendo y dice cosas. Mírale cómo anda por la habitación. Ahora se prepara un café, ¿no? Esas voces que escuchan. Y esas son alucinaciones auditivas. Y hay mucha gente que cuenta eso. Cuenta sobre todo esas historietas de la viudita y todas las huevadas. Esa nunca ha aparecido nada. Por lo menos yo nunca he visto absolutamente nada de eso. Entonces, y obviamente hay alucinaciones visuales también, cosa que le parece una figura hasta del diablo que se cruzó por ahí, dice, ¿no? Como una sombra, ya está. Y mucho más lo predisponen a uno creando esas películas a partir de sus pensamientos, y entonces cuando uno ve esas películas se impresiona más y tiene mucho temor sobre ese aspecto. También el eco del pensamiento. Oigo mis pensamientos en voz alta, es como una cinta que los va repitiendo en alto. Tampoco eso existe, ¿no? Son pensamientos fragmentados que tienen los esquizofrénicos. Por eso era bueno que ustedes un poco conozcan de esto. No estoy hablando de farmacología, claro está, pero es bueno conocer todo este tema también. Embotamiento o aplanamiento afectivo, reducción de la realidad emocional, a veces tan grave que se puede etiquetar como anhedo. Afectividad inapropiada, risas insulsas, en ocasiones depresión o psicótica. Entonces, fíjense, a veces se ponen en los rincones y se empiezan a reír solitos, hablan solitos, pero vuelvo a repetir, nosotros podemos hacer eso, sí podemos hacer eso, que quede claro, y no es esquizofrenia, tiene que eso repetirse durante todo un mes, incluso durante 6 meses, y varios síntomas, tanto positivos como negativos, pueden aparecer, que vamos a ver dentro de un rato también, para que podamos entender en línea general, no porque una vez ocurra, va a ser la gente esquizofrénica ya. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos una clínica psiquiátrica, ¿no? Trastornos del movimiento de la esquizofrenia, síntomas catatónicos, mutismo, negativismo, rigidez, flexibilidad seria, estupor o agitación catatónica. Recuerden que esta flexibilidad seria y la rigidez, por ejemplo, ahí en la enfermedad del Parkinson, estereotipías, aneurismo,
ortopraxia, obediencia automática, puede también manifestarse en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, eso también es importante tener presente. Aquí, trastornos de la conducta, ya también en la esquizofrenia, deterioro global de la conducta personal y social, conducta extravagante, esa gente que le gusta pintarse y volverse como un diablo, si quiere, no puro tatuaje, no, son conductas extravagantes, no para llamar la atención, oye, estoy presente y me he hecho unos cuernos aquí, me pongo lentes de contacto de color del diablo, creo en el diablo y demás cuestiones. Son personas que están llamando la atención. El ser humano no debería de tatuarse para nada, es la estupidez más grande que existe en la Tierra. ¿Por qué tiene que deteriorar su piel? ¿Cuál es la razón de eso? ¿En qué se ve bonito? Yo no veo en qué se vea bonito. La piel del ser humano es lo más hermosa que puede existir en la Tierra. No es un cuero, es una piel realmente, digamos, muy particular, cosa que ningún animal tiene. Bueno, pero ahí está el hecho de tener la capacidad de pensar, entonces hace que se ponen esos modernismos ahí, ¿no? Que van cambiando de grupos etarios y de épocas también. Conducta extravagante o desorganizada, actos motivados, autoagresividad y heteroagresividad e incluso inadecuación sexual suelen tener estos pacientes que tienen esquizofrenia. Entonces ahí está. Seguimos con el tema, trastornos cognitivos ya también, ¿no? El conocimiento, deterioro en la función cognitiva, en los test neuropsicológicos, ¿no? Déficit atencional de la memoria de trabajo verbal y visual, alteraciones en las funciones ejecutivas de planificación y abstracción, correlación con síntomas negativos y con la dilatación ventricular. Fíjense, aquí ya estamos hablando de una dilatación ventricular, entonces una alteración anatómica. Y esos que tienen una alteración anatómica de los ventrículos, entonces son pacientes que no responden al tratamiento farmacológico, no responden al tratamiento farmacológico. Ya esos son los esquizofrénicos graves. Los que no tienen alteraciones del ventrículo tienen una solución, digamos, mucho mejor desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. Aquí tenemos un test de Wien-Bonsi, ¿no? Estimula la corteza prefrontal y dorsal. Ahí tenemos un triángulo, unas estrellas, unas cruces y obviamente unos círculos, como pueden observar en ese test, ¿no? Entonces, eso sirve para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, signos y síntomas físicos en la esquizofrenia, signos neurológicos menores, alteraciones de la estereognosia, equilibrio, anomalías oculares, ausencia de contacto ocular, fijación de la mirada, aumento de la frecuencia de parpadeo, alteraciones del movimiento del seguimiento ocular, luego síntomas vegetativos, alteraciones del sueño y de la función sexual también suele existir en este tipo de pacientes, como estamos observando ahí. Y entonces aparece la frecuencia de los síntomas en la esquizofrenia. Ustedes pueden ver, hay síntomas que son de 3 cruces hasta aquí, después de 2 cruces que es la más amplia y después de una cruz. Entonces, ausencia, por ejemplo, de conciencia de la enfermedad, ellos no se creen enfermos, creen que están normales. Por ejemplo, en esa película que les he mencionado, Mentes Brillantes, van a ver ese tipo también de conducta hasta que logra entender su enfermedad el físico, aplanamiento afectivo y retraimiento social, ideas delirantes, ¿no? Aspecto descuidado, pérdida de interés, alucinaciones auditivas, ¿no? Asociación laxa de ideas, apatía, suspicacia, bloqueo del pensamiento y maneirismo pueden existir en estos tipos de pacientes. Te lo vuelvo a repetir, no todos estos tienen todo esto que acabamos de mencionar, no todos los pacientes esquizofrénicos, ya, porque no es un grupo homogéneo en términos de síntomas, sino más bien heterogéneo, diría yo. Entonces, ahí está. Ahora, clasificación de las esquizofrenias. Es importante conocer esta clasificación porque obviamente va a depender de esto el tratamiento. Por ejemplo, vamos a tener esquizofrenia tipo 1, que es
la forma aguda de presentación y el tipo 2 de tipo crónico. Dentro de la aguda tenemos la esquizofrenia paranoide y tenemos la esquizofrenia catatónica, ¿no? Entonces, eso está dentro del tipo 1. Dentro del tipo 2, que es crónico, está la esquizofrenia hebefrénica y la esquizofrenia simple. Entonces, vamos a tener en cada uno de esos tipos de esquizofrenia los signos positivos y signos negativos. Entonces, tanto positivos como los negativos hacen ya que se pueda calificar a un paciente siempre y cuando esté asociado también al tiempo, es decir, si aparecen estos signos positivos y negativos durante un mes o durante 6 meses, se puede considerar ya al paciente como un paciente esquizofrénico. Mientras tanto, no, porque muchas de estas cosas los seres humanos normales también suelen tener. Ya, tipo 1, inicio agudo, síntomas positivos, alucinaciones, por ejemplo, de delirio, tamaño ventricular cerebral normal, eso quiere decir que estos del tipo 1 tienen una solución desde el punto de vista farmacológico. Se puede utilizar desde la clorpromazina, que es una fenotiazina, que vamos a ver eso también en la clasificación de neurolépticos, ¿no? Pronóstico bueno, buena respuesta a los neurolépticos y anormalidades de la dopamina. Recordemos que la dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con la enfermedad de Parkinson, hemos hablado hace poco tiempo. Por eso les digo que muchos derivados de la adrenalina, que viene a ser un pariente, porque es una catecolamina también la dopamina, pueden generar trastornos de tipo psiquiátrico muy parecido a la esquizofrenia. Lógicamente que suspendiendo la medicación puede el paciente volver a la normalidad. Muy bien, eso también es importante tener presente. Ya clasificación de la esquizofrenia, entonces ahora tenemos el tipo 2, es de inicio crónico, síntomas negativos, aplanamiento afectivo tiene, y aquí ya existe una alteración anatómica, como ustedes pueden ver, que es la dilatación ventricular, el pronóstico es malo, mala respuesta a los neurolépticos, estoy hablando del tratamiento medicamentoso y la pérdida de neuronas. O sea, esa alteración que se encuentra desde el punto de vista anatómico está haciendo que haya una mortalidad de las neuronas que termina, ¿no es cierto?, en la esquizofrenia. Entonces, eso es importante tener presente también. Bueno, la esquizofrenia, bueno, vamos a ver, el título también es importante, se me pide clasificación entonces de la esquizofrenia paranoide. ¿Qué hay en la esquizofrenia paranoide? Sobre todo delirios y alucinaciones auditivas. En la esquizofrenia catatónica, fíjense, no aparecen estas mismas cosas, por eso es heterogéneo el grupo de las esquizofrenias, inmovilidad motora, estupor. Recuerden que mucho de esto suele producir algunos medicamentos que ya hemos visto, por ejemplo los hipnoanalgésicos pueden llegar a provocar ese tipo de problemas. Actividad excesiva, excitación, ya no la fase estuporosa, sino excitativa, rigidez, trastornos motores, por ejemplo, flexibilidad seria, lo que existe, ¿no es cierto?, en la enfermedad de Parkinson, ecolalia y ecopraxia. Entonces, esos trastornos también vamos a llegar a tener, ¿no?, en estos pacientes esquizofrénicos. Clasificación de las esquizofrenias, tenemos ya las crónicas, la hebefrénica y la simple, inicio temprano, incoherencia en el pensamiento, comportamiento desorganizado, aplanamiento o afecto incongruente, esquizofrenia simple, deterioro y estado defectual existe en estas formas, ¿no?, clínicas de la esquizofrenia. Bueno, vamos a continuar entonces. Luego, síntomas positivos. ¿Cuáles son los síntomas positivos entonces que podemos tener en los esquizofrénicos? Las alucinaciones pueden ser visuales o auditivas, más auditivas que visuales, los delirios, trastornos del pensamiento y tienen además una conducta extraña los pacientes que poseen esta enfermedad de la esquizofrenia. Síntomas negativos, entonces falta de impulso de iniciativa, retraimiento social, contacto pobre, dificultad en el pensamiento abstracto, lenguaje empobrecido, estereotipado y emportamiento afectivo. Hay mucha gente que ha sufrido esquizofrenia, por ejemplo, un esquizofrénico mató a uno de los Beatles, ¿no? Era un conjunto de
de chicos ingleses que creó este grupo, ¿no es verdad? ¿Y qué veía en la televisión? Hay gente que está mirando televisión y se enamora de la presentadora y entonces dice que luego es su novia y que lo ha traicionado, busca un arma y se dedica a matar. Lo que ha ocurrido hace unos días atrás en uno de los Estados Unidos, han herido creo que a unas 7 personas, comenzó con una maestra del colegio, ¿no? Aparecen este tipo de personas, porque la venta de armas ¿cómo se llama? En los Estados Unidos es libre, y mucha de la gente que tiene este tipo de trastornos, recuerden que los nuestros también tienen ese tipo de trastornos, ¿no? Por el uso de las bebidas estas energizantes asociadas a otras cosas, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y drogas incluso. Entonces eso los psiquiatras son los que ven con más frecuencia. Entonces vamos a ver el diagnóstico y también cómo se hace el diagnóstico. Es importante saber estos criterios diagnósticos para determinar las clases de esquizofrenia. Al menos tiene que haber 2 de los siguientes síntomas durante por lo menos un mes. No dice que aparezca mañana y ya lo califico de esquizofrénico, no, porque vuelvo a repetir, nosotros podemos tener ese mismo tipo de pensamiento. Sin embargo, no son estos. Entonces, tiene que haber delirios, alucinaciones, lenguaje disgregado, conducta muy desorganizada o catatiforme, síntomas negativos a planeamiento afectivo. Entonces, puede existir cualquiera de estos síntomas que son los criterios para diagnosticar, ¿no? Y tienen que estar eso de manera constante durante un mes para que nosotros podamos empezar a calificar de esquizofrénico a alguna persona, ¿no? Entonces, ya habrá los criterios diagnósticos para la esquizofrenia, difusión social ocupacional, duración, fíjense, duración 6 meses de manera continuada. No está hablando ya de un mes, de 6 meses, exclusión de los trastornos esquizofrénicos y afectivos, exclusión del trastorno médico general, relación con un trastorno generalizado del desarrollo, si las alucinaciones e ideas delirantes duran más de un mes. Entonces, siempre el tiempo va asociado a la sintomatología para calificar a alguien de esquizofrénico, si no, no se puede decir que esa persona sufre de esos síntomas. Ya, ahora, tipos clínicos de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, dentro de la clínica tenemos la esquizofrenia paranoide, la hebefrénica, la esquizofrenia simple, la esquizofrenia indiferenciada, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia residual y depresión post-esquizofrénica. Entonces, ahí tenemos los tipos de trastorno de esquizofrenia. Entonces, como pueden ver, es un grupo heterogéneo y bastante amplio. No es igual en todas las personas la presentación, sino que van a haber diferencias. Si quieren seguir. Ya, muy bien. Ya, entonces es importante tener presente entonces esto antes de meternos al tema. Vamos a ver primero un poquito de hasta las 1:30, bueno, lo vamos a suspender la clase. Vamos a ver un poco de los neurolépticos, de lo que podemos recurrir para el tratamiento, digamos, de la esquizofrenia, y vamos a ver algunos conceptos también que son importantes a la hora de poder hablar sobre el tratamiento, que es lo que nos interesa desde el punto de vista farmacológico. Creo que en alguna medida estas diapositivas han sido positivas a ustedes para ponerlos en contexto con respecto a la enfermedad. Cuando uno no ha llevado eso, entonces me parece chino y no interesante, ¿no? En el momento que estamos avanzando la clase. Entonces, por eso, obviamente que esto lo van a ver mucho mejor cuando lleven psiquiatría. Entonces, vamos a mirar.
Bueno, miren ustedes estos medicamentos desde el punto de vista de la estructura química. Vamos a ver la fenotiazina, ¿no? Su estructura química. Son tricíclicos, hay 3 anillos de benceno aquí, pueden observar ustedes, ¿no? También llamada benzodiazina o tío. Tío significa que hay un azufre, difenilamina, es un derivado bencénico, entonces ya, ¿no?, de la tiazina, que se obtiene al fusionar la difenilalanina con el azufre. Aquí tenemos el azufre, y se compone de una estructura de 3 anillos de benceno, como pueden ver, ¿no?, que unen un átomo entonces de azufre y otro de nitrógeno. Bueno, ya tenemos esta estructura química. ¿A qué nos hace recuerdo esta estructura química? Entonces, a la carbamacetina. La carbamacetina es un fármaco que se utiliza para la neuralgia del trigémino y además es un anticonvulsivante. También tiene 3 anillos de benceno, y los antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos también tienen una estructura bastante similar a lo que estamos observando ahora en las fenotiazinas, que son neurolépticos, vuelvo a repetir. Entonces, los antipsicóticos típicos, al haber el descubrimiento de la clorpromazina, que nació con el nombre de antiactiv, como la fenotiazina con actividad antipsicótica, siguió entonces el desarrollo de numerosas subfamilias de fenotiazina, de los tiosantenos y las butirofenonas, ¿no?, las difenilbutilperidinas y análogos de la fenotiazina. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy un poco, para que completemos esta serie. Entonces, dentro de las fenotiazinas y la clasificación tenemos la clorpromazina y la trifluorpromazina, pueden ver ahí, derivados piperidínicos, la tiortiazina, la metodimazina y la picotiazina. Los preparados de POD vienen como un designato y el palmitato de picotiazina. Los derivados piperacínicos, entonces la flufenacina, la perfenacina, la prochlorperacina y la trifluperacina. Los preparados de POD vienen como enotoato, decanoato, de flufenacina y enantato de perfenacina. Entonces, esos son lo que vamos a encontrar en el comercio cuando tengamos que buscar medicamentos. Bueno, estas fenotiazinas tienen 2 grupos metidos en el nitrógeno terminal de la cadena lateral, o sea, del radical 1, y poseen una acción sedativa como son los antihistamínicos H1, porque tiene esa actividad. Son utilizados en episodios esquizofrénicos agudos, ¿no?, por ejemplo, en los casos de excitación maníaca, delirios, agitación ansiosa. Poseen una cadena lateral alifática de baja potencia, menor efecto sobre los receptores dopaminérgicos 2. Es importante decir esto, sí es importante decir. Recuerden que estos receptores dopaminérgicos 2 están relacionados con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, recuerden que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que denota la disminución de la dopamina para actuar sobre los receptores dopaminérgicos. Pero también habrá que decir que muchos medicamentos, como el caso de la metoclopramida, que es un medicamento que se usa para el tratamiento de los vómitos en el embarazo y también se usaba en los niños, ¿no?, bloquean los receptores dopaminérgicos 2, aunque no tienen nada que ver con la disminución de la dopamina, sino el bloqueo de estos receptores, y que generan una patología semejante a lo que es la enfermedad de Parkinson. Por eso está hablando de que existe un efecto menor sobre los receptores dopaminérgicos 2, porque al usar el tratamiento de la esquizofrenia vamos a tener también la producción, si se quiere, de enfermedad de Parkinson. Pocos efectos extrapiramidales. Recuerden que la enfermedad de Parkinson es un extrapiramidalismo, es una enfermedad motora, y producen sedación y también disminución de la presión arterial, que es la hipotensión, como ustedes ya conocen. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de la clorpromazina. Entonces, es un fármaco de baja potencia
bloquea los receptores dopaminérgicos 2. Entonces, si bloqueamos esto, a ver, vamos a ver un poquito mis marcadores para que nosotros entendamos o podamos entender de mejor manera nuestro problema, ¿no? Porque al tratar una enfermedad provocamos otra y entonces es bueno, digamos, ver desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué nos interesa? Los receptores dopaminérgicos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un neurotransmisor que es la dopamina. Estos actúan sobre estos receptores dopaminérgicos 2. Pero ¿qué pasa si no tenemos dopamina? No hay quien actúe de esto y como resultado tenemos Parkinson. Recuerden que la sustancia negra tiene neuronas que secretan dopamina. Recordemos que esa dopamina, ¿no es cierto?, para que volvamos a ver, nace de un aminoácido denominado tirosina, que luego va a transformarse en L-dopa, o sea, levodopa al final de cuentas es lo mismo. Y recordemos que una tirosina hidroxilasa hace eso, una enzima denominada tirosina hidroxilasa, y una vez que se ha formado la L-dopa, entonces por otra enzima llamada la A, o sea, L-aminoácido aromático de carboxilasa, se transforma en dopamina. Esta dopamina tiene 5 tipos de receptores, pero la que está relacionada con el Parkinson es, o sea, al no haber dopamina, no hay estímulo de esto y aparece la enfermedad de Parkinson. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bloquea los receptores dopaminérgicos. Si los bloquea, aunque haya una buena cantidad de dopamina, ya no esté bloqueada, pero si estamos bloqueando este receptor, es lo mismo que no existiera dopamina. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aparecer la enfermedad de Parkinson durante el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, ahí tenemos para que podamos entender. Entonces, también tiene acciones alfa-1 adrenérgicas. ¿Por qué razón? Porque en este pasaje, que ya no voy a hacer por encima, esta dopamina que tenemos aquí va a transformarse en noradrenalina. ¿No? Ahí tenemos. Y luego la noradrenalina en otras neuronas va a continuar, ¿no?, su ejecución a través de las enzimas y va a formar la adrenalina. Entonces, neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas pueden partir del mismo principio y recordemos entonces que la noradrenalina y la adrenalina, estos dos elementos, tienen acciones. Por un lado, alfa, que son alfa, bueno, vamos a hacer así, alfa 1 y alfa 2. Y vamos a tener también receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, eso con respecto a eso. Por eso está hablando aquí, ¿no es cierto?, de las acciones que podría tener también, ¿no?, sobre los receptores alfa 1 y 2, ¿no?, en lo que es cardiotóxico. Por esa razón, recordemos que esa situación de los receptores alfa está relacionada con la presión arterial. También, ¿no?, aparece la presencia de los receptores H1. Entonces, ¿qué son los receptores H1? Entonces, son histaminérgicos. Y estos receptores H1 están relacionados con la alergia. Entonces, si damos antihistamínicos H1, resolvemos el problema de la alergia, pero también, ¿qué hacemos? Estimulamos el apetito. O sea, los medicamentos que bloquean estos receptores pueden generar, digamos, una
actividad alérgica y también puede estimularse el apetito cuando se actúa sobre estos receptores, ¿no? Aumenta entonces el peso por esa razón, porque al actuar y estimular estos receptores, ¿no es verdad?, aumenta de peso. Después tenemos los H2, que son los que tenemos a nivel del estómago y que están relacionados con el ácido clorhídrico, pero también existen los receptores muscarínicos 1 y 2. Por lo tanto, hay visión borrosa e hipertensión ocular, que es el glaucoma en líneas generales. Muy bien, vamos a quedar aquí, ¿no?, para tener un referente, cosa que me avisen cuando ya tengamos la siguiente clase.